En 1836, un hombre yacía bajo una piel de búfalo, incrustada de sangre seca, repleta de piojos y apestando a madera podrida. No estaba durmiendo. No podía. Y esto era el invierno en las montañas rocosas. No una postal, sino una pesadilla. Así que piense, ¿quemaría médula ósea para calentarse? ¿Se frotaría la cara con sebo de ciervo para que la piel no se agrietara? ¿Dejaría que las hormigas devoraran los piojos de su camisa mientras tiritaba junto a un fuego moribundo? Porque eso es lo que se necesitaba para sobrevivir, y la mayoría no lo lograba. En este episodio, desglosaremos 7 técnicas vitales que los hombres de la montaña usaban para sobrevivir al invierno en las rocosas en aquel entonces. El frío en las rocosas es impaciente. Atraviesa su chaqueta, su piel, y llega directo a sus huesos. Allá afuera, el fuego es lo que lo separa de la muerte. Mantenía su pedernal y eslabón secos, siempre. Si se mojaban, estaba acabado. Y cuando producía esa chispa, el golpe tenía que ser limpio. Sostenía el pedernal correctamente y golpeaba con fuerza el eslabón. Esa chispa tenía que caer justo en la yesca. Si fallaba o rebotaba, se quedaba en la oscuridad, con las manos temblorosas, intentándolo de nuevo mientras el frío lo carcomía. La tela carbonizada era su primera línea de defensa. La hacía quemando trozos de lino viejo en una lata hasta que quedaban negros y quebradizos, pero a veces la tela se mojaba. La nieve entraba en su mochila, o la lluvia empapaba su equipo, y cuando eso sucedía, recurría a lo que podía encontrar. La corteza de cedro era lo mejor. Arrancaba la corteza interior, tan fina como pudiera. La secaba cerca de su pecho o debajo de su manta. Eso podía encenderse con una chispa, incluso con mal tiempo. Y, ¿sabe? Todo lo esencial se guardaba en su bolsa de posibles. Yesca, eslabón, pedernal, cuchillo. Algunos hombres forraban las suyas con piel de castor para mantener las cosas calientes y secas. Un truco inteligente. Las herramientas mojadas no funcionan. Tampoco podía encender un fuego directamente sobre la nieve. Derretiría la base y se hundiría. Así que colocaba troncos verdes, entrecruzados, álamo o pino, si podía encontrarlos. Primero les quitaba la corteza. La savia debajo ardía más lentamente, ayudando a que la base durara más. Le daba a su fuego una oportunidad de sobrevivir. Y si había rocas cerca, las usaba. Las planas funcionaban mejor. Las ponía debajo del fuego o las apilaba detrás. Y una vez que se calentaban, irradiaban calor durante horas. Algunas se agrietaban por el calor, pero aguantaban lo suficiente como para ser importantes. Los que se apresuraban, lo pagaban. Un hombre de la montaña, con prisa, encendió su fuego sobre la nieve desnuda. Para la medianoche, él y su compañero estaban sentados en un charco. Sus mocasines se congelaron. El fuego seguía ardiendo, pero ya no podía calentarlos. Algunos construían reflectores, rocas apiladas detrás del fuego para reflejar el calor hacia su lecho. Otros hacían muros bajos de troncos o maleza, en ángulo contra el viento, para canalizar el calor hacia el refugio. Las tribus antiguas sabían cómo hacerlo. Casi todos aprendieron de ellas. Pero sí, había que saber cómo dar forma al fuego, no solo cómo encenderlo. Si lo construía mal, el calor se iba al lugar equivocado. O peor, se volvía en su contra. Y, ¿sabe? Algunos hombres apuntalaban troncos detrás de las llamas, en lugar de ponerlos en vertical. Esto dirigía el calor hacia abajo,
hacia sus mantas. Pero si se equivocaba, digamos, encendiendo el fuego demasiado cerca de un saliente de nieve sobre su cabeza, podía matarlo. Un hombre lo hizo. Su fuego derritió la nieve sobre su refugio mientras dormía. La nieve se derrumbó sobre él como un techo. Y sí, a la gente le gusta hablar de fuegos humeantes para ahuyentar insectos, pero en invierno se usaban de manera diferente. Algunos tramperos encendían ramas humeantes cuando secaban carne para ocultar el olor a los lobos. Otros, como los nativos, quemaban maleza húmeda en la caza para dirigir a los animales sin delatarse con el olor de una llama abierta. Pero el fuego no siempre era un consuelo. A menudo, el humo lo asfixiaba. Se sentaba allí, con la cara ardiendo, los ojos llorosos como los de una mula pateada. Pero si intentaba ventilar, el calor también se escapaba. Así que se quedaba en el humo, conteniendo la respiración cuando se ponía demasiado mal. Nadie se quejaba. Simplemente lo soportaba. Otro hombre casi muere en una cueva de nieve. Dijo que el hielo cubrió las paredes y el aire se volvió pesado. Tuvo que abrirse paso hacia arriba para tomar aire, como un animal. Vea, eso es lo que sucede cuando no hay circulación de aire. El dióxido de carbono se acerca sigilosamente. No tarda mucho en dejarlo inconsciente. Así que sí, el invierno quebrantaba a los hombres. No solo sus cuerpos, sino también sus nervios. Sus dedos se volvían rígidos y negros. Los hombres lloraban mientras frotaban la vida de nuevo en sus manos. No porque fueran débiles, sino porque ya no podían soportarlo más. El frío se come su voluntad. Y sabe, algunos tramperos mantenían dos fuegos. Dormían junto a uno, solo brasas bajo las cenizas. El otro era más grande, ardiendo intensamente toda la noche. Iluminaba los árboles como una antorcha, a veces para guiar a alguien, a veces para ahuyentar algo. Y no se encendía un fuego una vez y ya está. No, había que alimentarlo constantemente. Había que vigilarlo. Podía arder demasiado rápido y dejarlo en el frío. Y si ardía demasiado bajo, se apagaría antes del amanecer. Pero sí, olvídese de los héroes de película que se enfrentan a la tormenta. Los libros de contabilidad dicen la verdad. 1 de cada 5 tramperos en esas tierras perdió dedos de las manos o de los pies por congelación entre 1820 y 1840. El frío era el verdadero asesino. No el oso, no el cuchillo, el frío. Y aunque el fuego lo mantenía con vida, lo que llevaba puesto decidía si se despertaba a la mañana siguiente. Número 6. Vestimenta. Realmente el invierno en las rocosas era un infierno envuelto en nieve. Imagínese su piel de búfalo, tan incrustada de sangre seca y repleta de piojos que apenas puede dormir. No es una prueba que se supere fácilmente. Las pieles de búfalo podrían no haber sido acogedoras, pero eran, maldita sea, escudos. El pelo exterior, largo y graso, repelía la nieve como si la odiara, y el denso subpelo atrapaba el calor como un horno. Una buena piel de búfalo, con el pelo hacia adentro, podía proteger de una ventisca mejor que cualquier cosa tejida en el este. El problema era que esas pieles apestaban a podredumbre ahumada. Tenían que hacerlo, o las polillas las devorarían. En cuanto al castor, la misma historia. Impermeable por fuera, cálido por dentro. Los hombres los llevaban en la cabeza, como sombreros. Pero use cualquier cosa durante 2 meses seguidos y se convierte en un motel para parásitos. La piel de ciervo se veía bien, se movía bien en verano, pero cuando la nieve la tocaba,
Se volvía rígida como el hierro. Un hombre de la montaña cayó a través del hielo de un río una vez. Su gamuza empapada se congeló. Sus compañeros tuvieron que cortarle la ropa con cuchillos. Le cortaron la carne al pobre hombre en el proceso. Los nativos sabían más. Curtían las pieles con cerebros machacados. Mantenía el cuero suave, incluso en el frío. Pero la mayoría de los tramperos blancos no aprendieron ese truco. Demasiado tercos, demasiado apurados, o simplemente no preguntaban. Si sudaba en su ropa durante una caminata, se congelaría en cuanto se pusiera el sol. Así que los hombres de la montaña se desvestían hasta quedar en camisa cuando caminaban y se volvían a vestir en cuanto paraban. Las mantas de la bahía de Hudson valían su peso en oro. No porque se vieran bien, sino porque mantenían el calor, incluso mojadas. Y ahora, hablemos de cómo encontrar el camino cuando el mundo se vuelve blanco. Número 5. Navegación invernal. El invierno de 1836 cayó sobre las rocosas como un martillo. El frío se metía en los huesos y se quedaba allí. Aquí, los mapas no estaban en papel. Estaban en la forma de los ríos, las líneas de árboles y las estrellas. Los ríos congelados eran las carreteras de los hombres de la montaña. El Madison, el Snake, el Yellowstone. Caminaban sobre sus espinas de hielo como si fueran caminos trazados solo para ellos. Cuando se congelan por completo, los sigue. Si se desvía, el frío lo encontrará. Así de simple. Se dice que los nativos usaban estos ríos congelados como autopistas. Más fácil que arrastrar los pies por la nieve profunda del bosque. Pero el hielo es un mentiroso. Un giro equivocado y queda atrapado por los acantilados. Atascado, sin lugar a dónde trepar, sin lugar a dónde ir. Solo sus propias huellas desapareciendo detrás. Podría caminar directamente hacia un cañón con forma de celda de prisión, y ni siquiera darse cuenta hasta que estuviera demasiado adentro. Un pequeño inciso. Si le gustan historias como estas, eche un vistazo a nuestro canal cuando termine. Tenemos más consejos de supervivencia en la frontera y episodios completos que profundizan en las vidas de las leyendas de las que oye hablar. Pero de todos modos, allá afuera, cuando el cielo se ponía blanco y el mundo se volvía ciego, lo único que tenía era el instinto y las estrellas. La estrella polar era el ancla del hombre de la montaña. Y, ¿sabe? Esa era una habilidad que se aprendía. A veces se tomaba prestada. Los Nez Percé, que habían vivido en estas montañas más tiempo que cualquier cartógrafo, enseñaron a los tramperos a observar el cielo. Los patrones en las estrellas significaban cambios por venir. Pero fueron los Anishinaabe quienes llamaron a Orión el hacedor de invierno. Cuando ascendía al anochecer, el invierno había llegado. Aquí, los tramperos tomaban prestada cualquier sabiduría que funcionara. Si una constelación descendía o cambiaba con la estación, prestaban atención, porque las estrellas no mentían. No aquí. Aún así, no todos escuchaban, y la fe por sí sola no los salvaría aquí. Las estrellas no prometen, solo señalan. También aquí, la elevación significaba vida. No se elegía un lugar para acampar por su belleza. No, lo elegía por lo que le daba. La elevación le decía lo que venía. Y cuando acampaba en las crestas, podía ver los problemas con un día de antelación. Pero si no podía ver lejos, no podía durar mucho. Las excavaciones modernas lo respaldan. Los arqueólogos han encontrado antiguos refugios de tramperos en el valle del río Green. Rocas toscas,
fragmentos de huesos, fogones en ángulo contra las líneas de ventisqueros. Los tramperos siempre acampaban cerca de los senderos de animales con una vista amplia, no por el paisaje, por la advertencia, por la cena, por la defensa. Los nativos hacían lo mismo. Uno de sus ancianos, Nutria Amarilla, dijo que invernaban en el pecho de las montañas, donde el viento canta más fuerte, pero los pasos del enemigo crujen aún más fuerte. En otras palabras, la supervivencia significaba oír la tormenta antes de que llegara y ser el cazador antes de que atacara. Los animales decían su propia verdad. Los alces, retirándose a la línea de árboles, significaban nieve. Los lobos en los valles significaban un respiro. Y cuando un castor sellaba bien su guarida, más le valía prepararse para un frío intenso. Pero, ¿sabe? Toda esta idea del hombre de la montaña, solitario, solo un hombre y su instinto, leyendo la tierra como un libro, es sobre todo una charla de película. A Beckwourth le encantaba contar esas historias. Decía que guió a una brigada a través de una ventisca capturando la luz de la luna con su navaja de bolsillo. Suena bien en un salón, pero cuando sigue una estrella falsa o un sueño de borracho, termina congelado, duro como el pedernal, con la cara hacia el este como si rezara por un amanecer que nunca llegó. E incluso si lograba encontrar el camino, todavía tenía que saciar la sed del invierno. Número 4. Obtención de agua. En pleno invierno, encontrar agua se volvía un desafío. Nieve por todas partes, sí, pero coma la cruda y solo estará cavando su propia tumba. Le roba el calor corporal rápidamente. Comer nieve para saciar la sed es la ruina segura del sistema. En cambio, tenía que derretirla junto al fuego. El problema era que no todos tenían una caldera, y si no la tenía que improvisar. Las rocas calientes eran el recurso principal. Los arqueólogos han encontrado signos de esto: rocas partidas por el fuego y viejos huesos de búfalo en el valle del río Green. Esa era la tecnología en aquel entonces. Los nativos lo sabían. Dejaban caer rocas calientes en hoyos llenos de nieve, forrados con pieles. Dejaban que se derritiera. Sacaban el agua del fondo. Sin equipo, solo conocimiento. Y si tenía una taza de hojalata o una caldera, la atesoraba, porque su vida dependía de ella. Una taza de hojalata vale su peso en pieles de castor, y sin ella podría chupar carámbanos. Tentador, seguro, pero cada sorbo helado le quitaba el calor del cuerpo. Hágalo el tiempo suficiente, y estará acabado. A veces, la nieve ni siquiera era una opción, demasiado sucia, llena de cenizas de su propio fuego. Así que buscaba agua corriente, pero los ríos estaban helados. Ahí es donde entraban los árboles, los álamos, especialmente. Donde quiera que viera álamos de hoja estrecha, el agua no estaba lejos. Quizás solo unos pocos pies bajo tierra. El problema era llegar a ella. Requería tiempo y energía, más de la que normalmente tenía. Y aún así, la gente todavía se equivoca. Las películas muestran a los tramperos masticando nieve, como si no fuera nada. Pero eso lo matará más rápido que el hambre. Algunos hombres de la montaña terminaron con los labios hinchados y negros por la congelación solo por comer nieve. No se juega con el frío de esa manera. La supervivencia significaba ir más despacio, derretir la nieve y evitar que se volviera a congelar. Requería tiempo, requería paciencia. Para febrero incluso el metal comenzaba a fallar. El hielo obstruía los picos.
Las rocas se enfriaban rápido. Algunos hombres se metían nieve bajo la camisa, esperando que el calor corporal la derritiera. Luego chupaban la humedad de sus mangas. La nieve también tenía capas. No toda era igual. En las laderas barridas por el viento, había lo que se llamaba escarcha de profundidad. Era nieve granulada y quebradiza que se derretía más rápido que la nieve compacta. Los hombres de la montaña cortaban estas capas en bloques, como ladrillos toscos, y luego los apilaban cerca del fuego. Luego dejaban que goteara lentamente en una taza. No era mucho, pero era suficiente para seguir adelante. Ese era el juego. Arriesgar su calor por agua, gastar su fuerza por unos sorbos. Cada sorbo era un trato, y a las montañas rocosas no les importaba si perdía. Así que sí, había agua por todas partes en las rocosas, y aún así, de alguna manera, era difícil de conseguir. Pero, ¿sabe? Incluso si saciaba su sed, el frío aún no había terminado con usted. Todavía tenía que sobrevivir a su propio cuerpo. Número 3. Salud e higiene. Allá en las rocosas, los dedos se le ponían negros, los pulmones se le llenaban, sangraba en sus manoplas y trataba de no darse cuenta. Una tos por la mañana podía ser una tumba al atardecer. Aquí, la higiene era una cuestión de supervivencia. En aquel entonces, entre las décadas de 1830 y 1860, los tramperos aprendieron por las malas. Cuando no se congelaban, se infectaban, y cuando no pasaban hambre, algo en sus entrañas se retorcía. Y aún así, de alguna manera, algunos sobrevivieron, aprendieron de la tierra, aprendieron de las tribus. Usaron lo que tenían: grasa animal, corteza de árbol, instinto y dolor. Los nativos mostraron a los hombres de la montaña cómo tratar las manos agrietadas con grasa de oso grizzly y milenrama machacada. Funcionaba mejor que cualquier cosa traída de Londres o París. Si su piel se agrieta en ese tipo de frío, sangra en las correas de sus raquetas de nieve. Así es como comienza una infección. Cuando se acababa la grasa de oso, los hombres de la montaña recurrían a la de ciervo. Frotársela en la cara antes de que golpeara el viento significaba mitigar sus dientes. Así que sí, o descubría lo que funcionaba o lo pagaba con su piel. Y no solo estamos adivinando. Equipos arqueológicos han encontrado bolsas de vejiga de búfalo en antiguos campamentos cerca del río Green, manchadas con esos mismos lípidos de grasa de oso y ciervo. Esencialmente, botiquines de primeros auxilios en un mundo indómito, sin médicos. Y cuando la fiebre llegaba, o una cuchilla se deslizaba y se clavaba en una pierna, recurrían a la corteza de sauce. Los Nez Percé y otras tribus hervían la corteza de sauce rojo para mocer un té que aliviaba el dolor, una práctica transmitida mucho antes de que llegaran los tramperos. La corteza contenía salicina, el compuesto natural similar a lo que terminó en las primeras aspirinas, y aunque algunos tramperos lo adoptaron, otros no. Incluso hoy en día, los análisis de residuos de antiguos fogones, lugares donde los tramperos se sentaron una vez, muestran que la corteza todavía tiene la misma potencia. Niveles de salicina lo suficientemente altos como para igualar los medicamentos patentados que la gente compraba en el este. Y, si desea aún más historias brutales de supervivencia en la frontera, no olvide visitar nuestro canal cuando termine con esto. Lo tiene todo. Episodios de 1 hora, episodios cortos. Le encantará. Pero por ahora, ¿alguna vez ha oído a alguien decir: frote la congelación con nieve?
no solo es un mal consejo, es una sentencia de muerte. Un hombre de la montaña en aquel entonces acercó demasiado sus dedos congelados al fuego. Se descongelaron rápido. Los perdió todos por la gangrena. Los nativos tenían una mejor manera. Solo había que envolver la extremidad en piel. Ralentiza el flujo sanguíneo. Le da al cuerpo la oportunidad de recuperarse. No era delicado, pero funcionaba. Ahora imagine que está atrapado en un campamento congelado durante semanas. La misma ropa, el mismo olor, las mismas picaduras. Tiene un nuevo problema. Piojos. Los piojos lo irritarán. Lo volverán loco. Un método, transmitido desde los antiguos campamentos, era arrojar su camisa sobre un hormiguero. Sí, las hormigas pululaban y se comían los piojos. Era crudo, pero funcionaba en su mayoría. Recuperaba su camisa, llena de agujeros, pero al menos no estaba infestada de parásitos. Y, sabe, algunos tramperos decían que las hormigas negras hacían el mejor trabajo. Las hormigas rojas picaban como el fuego y rasgaban la tela. Tenía que elegir su miseria. Sin embargo, la mayor parte de lo que pasaba por medicina en esas tierras era una mezcla de conocimiento indígena e ingenio. Un hombre de la montaña se cortó la pierna gravemente. Una lasca de obsidiana se clavó profundamente. ¿Qué hizo? Llenó la herida con ajo silvestre machacado y tela de araña. Los nativos habían estado haciendo eso mucho antes de que los cirujanos de la guerra civil confirmaran que la combinación funcionaba. Un antiséptico natural y un agente coagulante. Y si su estómago se retorcía por carne en mal estado o agua sucia, el té de raíz de cerezo silvestre era el remedio principal. Los primeros hombres de la montaña aprendieron rápidamente que los Shoshones sabían cómo tratar los problemas digestivos. Uno de sus principales remedios era el té de raíz de cerezo silvestre. Calmaba el estómago y detenía lo peor. Vea, cuando está en el frío sin un baño y sin ayuda, un remedio como ese no era opcional. Así que sí, de nuevo, eso es lo que hacía que la medicina de los tramperos fuera lo que era. Parte tradición, parte invención, parte mentira. Y debajo de todo, una regla. Si funcionaba, seguía haciéndolo. Si no, bueno, alguien más escribía su historia. Y si todavía está vivo a estas alturas, adivine qué. Mañana requerirá mucha más inventiva. Todavía tiene mucho que superar. Número 2. Ingenio. Allá arriba en las Apsarocas, el viento aullaba. El frío atravesaba las capas como un cuchillo en cuero crudo. Todo hombre de la montaña conocía ese aullido. Sabía lo que significaba. Y si una tormenta lo sorprendía por la noche, no tenía respaldo. Solo la bolsa en su espalda, sus manos y lo que había aprendido al casi morir unas cuantas veces. No llevaba mucho. 27 libras, más o menos. Más de 30 y se movía demasiado lento. Y en las montañas, la lentitud podía matar. La supervivencia dependía de un cuchillo, un eslabón y la habilidad de hacer que una cosa hiciera 20 trabajos. El agua a menudo se llevaba en una vejiga de búfalo. Limpia, engrasada, cosida con tendones. Ese truco venía de los nativos. Engrasada correctamente, no se agrietaba ni siquiera en el frío más intenso. Y cuando el equipo se rompía, y siempre lo hacía, lo arreglaba rápido. Si se rasgaba una chaqueta, agarraba lo que tuviera a mano. Una púa de puercoespín, algo de tendón, quizás una aguja de hueso. La remendaba allí mismo en el frío. Los arqueólogos todavía encuentran la evidencia. Cuentas, púas de puercoespín, agujas rotas en las cenizas de antiguos fogones.
Luego venía la ventisca blanca, el anochecer. Sin estrellas, solo nieve soplando horizontalmente en su cara. No corría, cavaba, hacía un hoyo lo suficientemente grande como para acostarse. Luego lo cubría con nieve compacta, y si lo construía mal, se despertaba medio congelado, o no se despertaba en absoluto. Los exploradores nativos habían estado construyendo muros de nieve durante más tiempo que cualquiera de los comerciantes de pieles, y los construían gruesos, tan largos como un caballo, según las viejas historias. Los tramperos copiaron la idea, pero con demasiada frecuencia tomaban atajos. Pero sí, el verdadero equipo de un hombre de la montaña tenía que ser escaso y eficiente. Un hacha y un rifle, 8 trampas, 3 pedernales, un par de punzones, 10 libras de pemicán, una manta, una caldera. Eso es todo. Nada superfluo. Y eso es lo que llamamos un kit de supervivencia. Cualquier cosa más, y estaría arrastrándose por los pasos mientras las partidas de guerra o el hambre lo alcanzaban por detrás. Ahora algunas de estas excavaciones en la nieve de las que hablamos antes podrían clasificarse como refugio, claro. Pero un refugio real es algo más, y como este es el último punto de nuestra lista, vamos a desglosarlo. Número 1. Refugio. Al invierno en las rocosas no le importaba quién fuera usted, un novato o un veterano canoso. O lo resolvía o la montaña lo enterraba. En aquel entonces, nadie construía cabañas acogedoras. Los hombres de la montaña preferían los cobertizos, lo suficientemente pequeños como para confundirlos con una tumba. Postes de pino, cuero crudo, y no mucho más. Ponía ramas de enebro en el suelo. Las aplastaba, y obtenía ese olor agudo y limpio, casi como alcanfor. Y cuando las tormentas golpeaban fuerte, a veces no tenía más remedio que ir bajo tierra. Eso es lo que llamamos cuevas de nieve. Peligrosas, como son. Pero si la muerte está afuera, usted cava. Un hombre de la montaña inteligente forraba las paredes interiores con ramas de pino para crear una capa de aire estancado. Ese solo truco podía aumentar la temperatura interior una docena de grados. Y si encontraba una cueva o un saliente de roca en invierno, tenía suerte. Pero la suerte allí siempre venía con una trampa. En 1805, el equipo de Lewis y Clark quedó atrapado cerca de lo que hoy es Dillon, Montana. Se apiñaron bajo un saliente de piedra caliza. Se puede imaginar su aliento congelándose directamente en la roca sobre sus cabezas, volviendo las paredes en su contra. Años después los tramperos se toparían con lugares como ese. Todavía se podían ver las rayas negras en las paredes de la cueva, hollín viejo de fuegos que ardieron mucho antes que ellos. Pero las cuevas de nieve no son como en las películas. Si cava mal, está cavando su propia tumba. Y lo curioso es que los nativos tenían mejores sistemas de refugio. Los Nez Percé no perdían el tiempo con malos refugios. Cuando llegaba el invierno, construían wickiups. Eran viviendas apretadas, rápidas y cálidas. Un marco de sauce o cualquier poste flexible que tuvieran a mano. Lo cubrían con hierba seca, corteza, pieles. Podía levantar uno rápidamente y funcionaba. Mantenía el calor, bloqueaba el viento, no se derrumbaba bajo la nieve si lo construía bien. Ese conocimiento provenía de generaciones de dificultades. Después de todo, eran seminómadas, moviéndose con las estaciones, por lo que sus refugios tenían que ser portátiles, fáciles de reconstruir y lo suficientemente resistentes para soportar el frío. Y lo eran. Mientras tanto,
Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los tramperos blancos se quedaban con los cobertizos. Las construcciones más simples, troncos o postes apoyados contra una barra transversal, tal vez cubiertos con ramas de pino o una manta. Si tenían suerte, era mejor que nada, pero no por mucho. Vea, el viento entraba, el calor se escapaba. Podía morir congelado mientras un fuego todavía ardía a 10 pies de distancia. Y así, en las rocosas, la supervivencia se reducía a una verdad. Cada chispa, cada trozo de calor era una pequeña victoria contra el hambre interminable del invierno.